El Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro Señor, bendito seas tú, Señor, que cada día, bendito Rey, Señor, nos enseña con tu amor y tu misericordia, bendito Dios, Señor. Tú nos enseñas, bendito Rey, Señor, Padre Santo, Señor, a sacar todo lo del maligno que esté en nosotros, Señor. Ese diseño que ha tenido Satanás en nosotros, Señor. Bendito eres tú, Padre Santo, Señor, que saca, Señor, de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro caminar, Señor. Ese caminar que no es tuyo, Señor. Bendito seas tú, Padre Santo, que dejaste tu Santo Espíritu, Señor, que dijiste, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me haya, tú lo dijiste, Señor, porque sabías, bendito Rey, Señor, lo que nos ibas a enviar, Señor. Nos ibas a enviar tu Santo Espíritu, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, nos guiara a toda justicia y a toda verdad, para que nos redarguyera del pecado, Señor, para que nos mostrara y nos enseñara cada día, Señor, cómo es el caminar en ti, Señor, cómo son las enseñanzas contigo, Señor, cómo es la guianza, bendito Dios, Señor, cómo es la verdadera amistad, bendito Dios, Señor. Padre Santo, gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos lleva al diseño de Dios, Señor, a la verdad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque colocamos, Señor, esta enseñanza delante de ti, Señor, para que sea en espíritu y en verdad, Señor, para que sea una enseñanza de edificación, Señor, una enseñanza que nos lleve a la verdad, Señor, a renunciar a lo que hemos estado caminando, Señor, a renunciar a lo que no creíamos, Señor, que caminábamos en la verdad, Señor, a que nos revisamos, Señor, nos lleva una enseñanza, Señor, a que hagamos un análisis de lo que estamos haciendo, de cómo estamos caminando, cómo estamos predicando, cómo estamos enseñando, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor, poderoso Rey, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Señor, porque nos enseñas, nos muestras y nos guías, bendito Rey, Señor, a toda justicia y toda verdad, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, mis hermanos. Hoy seguimos con el tema que estábamos mirando anteriormente. Este es el número 3, el tercer tema, y estamos hablando de cómo el enemigo nos puede ayudar a hacer la obra del Señor, el servicio al Señor. Y habíamos hablado anteriormente en la primera parte, es algo que el Señor nos habla a nosotros de llevar la cruz, ¿cierto? Y cómo el enemigo nos podría llevar la cruz. Y vemos nosotros que al Señor Jesús le ayudaron a llevar la cruz. Y salió un hombre que se llamaba Simón de Cirene, y él venía del mundo, y lo pusieron a ayudarle a llevar la cruz. Entonces el Señor nos mostraba y nos revelaba cómo nosotros, en una visión el Señor mostraba cómo nosotros levantábamos una bandera de victoria, pero cuando la levantamos se unía otra mano, y era la mano del enemigo que nos ayudaba a levantar esa bandera de victoria. Entonces, una de las cosas que el Señor nos manda a nosotros es de negarnos a nosotros mismos, de llevar la cruz y de seguirlo a Él. Y entonces nosotros podemos también, que el enemigo nos puede ayudar a llevar esa cruz. Esa fue en la parte número 1. En la parte número 2 estuvimos hablando acerca de la evangelización y cómo el enemigo podría ayudarnos en la misma evangelización. Y hoy vamos a ver el número 3, y tiene que ver con la predicación. Entonces miramos el texto base que tenemos nosotros, y es de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 30, nos dice la palabra de Dios. No hablaré ya con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, mire, hermanos, que esta palabra rema, porque eso nos lo dio el Señor a nosotros,
Y tiene que ver con que el príncipe de este mundo, o sea, no tenía nada en el Señor Jesús. El Señor Jesús no tenía nada del príncipe del mundo, ni el príncipe del mundo, de este mundo, tenía algo en Jesús. O sea, estaba exento, estaba limpio, ¿sí? Y entonces nosotros, el Señor nos habla aquí mismo en Juan 14:3 nos dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí nos está diciendo: os tomaré a mí mismo. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, que nosotros debemos de dar esa imagen y dar esa semejanza del Señor Jesucristo. Y aquí es donde nosotros podemos entonces entender que es un trabajo que el Señor nos invita, porque este trabajo que nosotros debemos de hacer no es un trabajo que nosotros nos obliguen, sino que es algo en lo cual nosotros debemos de hacerlo, como lo dijimos anteriormente, que negarse a sí mismo, de llevar la cruz y de seguirlo. Es algo, dice, el que quiera ser mi discípulo, él está diciendo allí, no es una situación donde esté obligando, ¿sí? El que no haga esto no es digno de mí. Entonces en Romanos capítulo 8 versículo 29 nos dice la palabra: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí nos está diciendo a nosotros que a nosotros nos predestinaron, ¿sí? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí en Romanos 8:29 nos están diciendo esto. Si nosotros miramos en Efesios capítulo 1, versículo 4, 5, nos está diciendo que a nosotros nos predestinaron para ser adoptados hijos. Nos dice también que nos fuimos predestinados para ser santos, y también nos predestinaron para hacer la adoración, ¿sí? Para que nosotros glorificáramos al Señor, para su gloria y su alabanza. Gracias, mi hermana. Entonces vemos que hay 4 motivos por los cuales nos han predestinado. La predestinación, estamos hablando entonces de algo que el Señor requiere, pero cada uno de nosotros tenemos ese libre albedrío o voluntad, ¿sí? Como nos lo hablan generalmente, el libre albedrío, pero es la voluntad. Cada uno de nosotros tomamos nuestras decisiones. Entonces aquí nos está diciendo que nos han predestinado para que seamos hechos conforme, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces debemos entender, hermanos, que lo que el Señor nos está diciendo es: os tomaré a mí mismo. Entonces, queriendo decir que nosotros debemos de llegar a esa estatura, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso mismo, entonces, en Efesios 4:11 nos dice la palabra: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mira, hermanos, que aquí nos está diciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí son varias cosas: la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, esta es la responsabilidad de los 5 ministerios a los cuales el Señor ha llamado, y que estén presentes en el altar. O sea,
no es solamente que sea el profeta y que voy a profetizar, sino que los 5 ministerios, hermanos, los 5 ministerios deben de enseñar. Y esto es bien importante y que nosotros lo podamos entender, que es un trabajo al cual el Señor llama a estos 5 ministerios para perfeccionar a los santos, o sea, las ayudas ministeriales, para la obra del ministerio, o sea, que vayan siendo ejercitados así como fue ejercitado Timoteo, como fue ejercitado Tito y otros. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el punto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nosotros podríamos mirar que aparte de que está la misión que está en Mateo 28:19, que nos dice ir y hacer discípulos de todas las naciones, ¿sí? Entonces esto es la misión de cada iglesia. La misión de cada iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha dicho, y que nosotros, el Señor va a estar con nosotros por siempre. Entonces debemos de tener en cuenta que está la misión, está la visión y está la obra del ministerio que el Señor llama. O sea, por ejemplo, si nosotros podemos ver que los ministerios muchas veces están combinados, no es solamente es un pastor, sino que también es evangelista, o un pastor profeta, o un pastor evangelista o maestro. Entonces los ministerios están combinados muchas veces. Por ejemplo, si nosotros vemos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, él dice que él es apóstol, que él es maestro y que él es predicador. Entonces vemos la combinación de ese ministerio para hacer esa obra a la cual el Señor lo había llamado. Entonces, aparte de que podemos manifestar una combinación en los ministerios, aparte de lo que es la misión y aparte de lo que es la visión, porque la visión tiene que ver con Mateo 28:19, y la visión tiene que ver es hacia dónde va ese barco, esa iglesia, esa congregación. ¿Qué es la finalidad que el Señor la ha levantado? Porque es el Señor el que levanta la obra, levanta el ministerio, y no es algo que yo deseo abrir una iglesia, que yo deseo pastorear, y que el Señor, como me llamó a pastorear, voy a hacerlo, sino que todo tiene un tiempo. Si nosotros miramos, hermanos, y aquí es donde el enemigo, hermanos, empieza a trabajar. ¿Sí, hermana? Ser guiados por el Espíritu Santo. Gracias. Entonces, si nosotros vemos en la tentación del Señor Jesús, aquí el Señor dice que el Espíritu, estamos en Lucas 4, capítulo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le dijo sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo,
porque escrito está: a sus ángeles mandarás acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bueno, entonces mis hermanos, nosotros podemos ver aquí la tentación del Señor Jesús y Él apunta hacia 3 cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos que entender que, hay 3 formas que se puede levantar una iglesia. Porque la persona quiere, porque se formó de una división y porque el Señor lo mandó, ¿sí? Entonces aquí le está diciendo, el enemigo le está diciendo, lánzate, ¿sí? Lánzate, porque los ángeles te van a ayudar, te van a sostener. Entonces hermanos, a mí me hicieron el lance 2 veces, me colocaban local y me colocaban sillas y solamente predique y tal cosa. Eso me dijo un pastor. Y yo le dije, hasta que el Señor no me diga, no lo hago. Y después un profeta también me dijo, local y sillas. Y ya me tocó el diezmo. Entonces la cuestión es esta, que nosotros tenemos que entender que no es de esa forma de la cual debe levantarse una obra para el Señor. No es porque un hombre le diga a uno, porque uno ya está pasando por una situación y que mejor retírate de esa iglesia y levanta obra, que vos ya estás capacitado para levantar obra. La otra es de las divisiones de la iglesia. Cuando se forman esas divisiones, entonces dejan al pastor y se vienen con el varón que ha dividido o la mujer que ha dividido, y entonces levantan iglesia, y esas iglesias son iglesias que nacen enfermas, ¿sí? Y la otra es la que el Señor le dice a uno. Entonces esta es una tentación y, como le digo, el enemigo va a estar operando en esos lugares. Ahora, hay otra tentación cuando el Señor le dice, si postrado me adorares. Esto sí que es peligroso, porque el enemigo muchas veces antes de que sea uno llamado al ministerio, o sea, a hacer ya la obra, o en el mismo tiempo de que se está haciendo la obra del Señor, entonces el enemigo viene a tentarlo y decirle, te puedes quedar en el púlpito, te puedes quedar allí y yo te ayudo, y para que hayan sanidades y para que hayan todo, pero me sirves a mí. Entonces es importante que nosotros entendamos, hermano, que hay obras, hermano, en este tiempo hay obras, y en esta nación, en Colombia, hay obras que los pastores en los altares han hecho pacto con el enemigo y están sirviéndole al enemigo, hermanos, y están con la palabra de Dios. Entonces, esto es bien delicado, y nosotros tenemos varios testimonios, hermanos, de lugares aún aquí en Cali, que hay obras donde ministran, desde el altar están ministrando, y al pastor lo tienen como un títere, el mismo demonio lo tiene como un títere, están ministrando, y cuando el pastor empieza a hablar para ministrar, vienen demonios y ministran a las personas. Entonces, esto es delicado, hermanos, lo que el Señor nos muestra aquí en esta parte. Y la otra tentación es cuando le dice, convierte los panes, convierte las piedras en panes. Y entonces aquí nosotros tenemos que tener en cuenta esto, hermano, que muchas de las iglesias, hermanos, hacen obras evangelísticas, y aún podríamos decir que aún se van a predicar a las casas, a los lugares, pero todo ello es para que las personas vengan a la iglesia y entonces haya un lucro. Entonces es muy importante que en muchas iglesias
se está satisfaciendo, hermanos, es a las personas. Podemos hablar con la música, que sea una música no para el Señor, sino para que la gente esté alegre y se le salte la carne. Podemos ver en lo que... La parte de que le ponen la mirada es en la parte económica, de casa, carro y beca. Entonces la gente comienza a ir, es porque lo están motivando para que Dios le va a dar todo eso, pero no le hablan nada de obediencia ni nada de que tienen que volverse a Dios. Terminamos también lo que es la doctrina de la prosperidad. Tenemos muchas cosas, hermanos, que necesitan mucha población. O sea, no necesitan discípulos, sino que la iglesia esté llena. Porque es que la palabra de Dios en Hechos 4 nos dice a nosotros que crecía la palabra y crecía el número de discípulos. O sea, ¿de qué sirve que una iglesia esté llena de gente que las están trayendo y que usted tiene que ser responsable de 12 y que usted también de 12 y los 12 y así todo ello, el G12? Entonces hacen que llenar a la iglesia. Ahorita no se puede por lo de la pandemia, ¿no? Pero anteriormente se veía todo eso. O sea, yo creo que todo esto ha servido para que la iglesia sea limpiada también igualmente. Pero anteriormente se hacía todas estas situaciones, pero era por un lucro, por el pan, por el dinero. Entonces el enemigo le está diciendo al Señor. O sea, pastor, como nos dice en 2 Corintios 11:13, aquí nos dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿sí? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, estos se disfrazan como ministros de justicia, o sea, como si estuvieran haciendo el bien a la comunidad, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios que no escudriñan, que no leen bien la palabra, que no se meten en la intimidad con el Señor, pues siguen al ministro que les está hablando como si fuera ministro de luz, pero está disfrazado porque está tras su lucro, está tras su vanagloria de tener su iglesia llena de personas y no les permite aún crecer, porque se ha escuchado muchísimas veces que al que es profeta lo mantienen en un nivel bien bajo para que nomás vaya y traiga alma, o sea, lo vuelven evangelista. Y así van haciendo con el evangelista, van haciendo con el maestro. Entonces no le permiten como dar esas enseñanzas como el Señor lo está diciendo en la palabra de Dios, de que los tienen 5 ministerios tienen los ministerios estancados. Sí, estancados, y no les permiten, sino que quieren es que con los dones, con los talentos y todo sirvan en la iglesia, en la congregación, pero no los dejan subir al nivel que Dios los quiere llevar. O sea, a ese discípulo del Señor no les enseñan ese discipulado correcto para poder ellos lucrarse de esa forma y tenerlos sometidos ahí con una esperanza en el dinero, una esperanza en las necesidades terrenales. Mira, hermana, que nosotros, o sea, yo estudiaba con una hermana, estudiaba teología, y esa mujer es una mujer inteligente, es una mujer que ha estudiado la palabra y todo ello. Y allá el pastor le decía que hasta que no hiciera el encuentro, el reencuentro y el contraencuentro, no podía servir. Y la tenían allí, así de esa forma. Entonces se crean leyes, hermanos, se crean leyes dentro de la iglesia, pero son leyes de hombres. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver que el Señor nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
basta a cada día su propio mal. Sí, mira hermanos que ahí en el versículo 31 nos dice que no nos afanemos pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, ¿sí? Entonces nos está diciendo lo que el Satanás le decía al Señor Jesús: convierte estas piedras en panes. O sea, es el convertir, ¿sí?, a gentiles en hijos de Dios, pero por la situación de comer, de beber y de vestir. Entonces el Señor Jesús está diciéndoles que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán dadas por añadidura. Entonces es como decir, el pastor trabajando en buscar la añadidura en vez de buscar primeramente a Dios. Entonces es importante que nosotros lo podamos mirar. Ahora hay otro. Sí, hermana. Entonces, cuando usted dice ahí que es lo que Satanás le dice al Señor Jesús, que convierta las piedras en panes, en pan, entonces vemos que la palabra de Dios nos dice que el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, ¿ya? Y también nos dice también que en la oración del Padre Nuestro también nos dice que pidamos ese pan diario. Entonces, sí, está habiendo una escasez de palabra, de alimento para el pueblo. Y Satanás está aprovechando esa situación. ¿Por qué? Porque como le están hablando al pueblo de otro alimento, el pueblo está enfocado, porque la necesidad que viene ahora para el pueblo es sed, agua, hambre y medicina. Pero la palabra dice que Él es medicina a nuestros huesos, que Él suple toda necesidad. Pero cuando vemos que Satanás tienta al Señor Jesucristo en esa parte, entonces, ¿a qué conlleva en nosotros? Que en esa misma parte nos va a tentar. Y si nosotros no estamos percibidos de la obra de Él, si no conocemos la palabra, que es la que nos va a sostener ese alimento, ese pan de cada día, entonces la gente se va a ir por la necesidad física, nunca por la necesidad espiritual, que es la que realmente nos va a sostener delante de Él. Ese era mi aporte. Por eso el Señor también mostraba hace tiempitos donde se hace el pastor a enseñar. El púlpito. El púlpito. En ese cajón había muchos tesoros, pero él los tenía guardados allí. No sacaba ningún tesoro para dar, o sea, de palabra, de revelación al pueblo, sino que lo mantenía ahí guardado. Y eso es retener toda la revelación, retener todo lo que el Señor está dando. Y por ejemplo, respecto a lo que dice la hermana, entonces podemos ver en esa parte, yo aquí la tengo de la cizaña. Entonces puede haber buena palabra, pero también el pueblo, por falta de no instruirse, por falta de dejarse direccionar del sitio donde está, de suministro, que el Señor está dando palabras, por falta de ¿verdad? Entonces, ¿con qué actitud va a recibir esa palabra? Entonces la palabra es buena, pero ¿en dónde está cayendo? Y eso es ventaja para Satanás, porque ¿dónde está cayendo esa palabra? Y al caer esa palabra, al no caer en buena tierra, entonces el enemigo la va a utilizar, es en contra. ¿Por qué? Porque se va a distorsionar, la persona no va a estar percibida de lo que realmente se está hablando, se está diciendo. Entonces se puede decir que la persona está dormida en ese momento, pero llega en un estado de adormecimiento a recibir una palabra que es fresca, es un alimento nuevo, pero no es ya de quién la está dando, sino quién la está recibiendo. Entonces es ahí donde el maligno dice, ¿por qué? Porque si no recibió bien la palabra, entonces se va a ir con otros pensamientos, la va a dirigir no muy bien, no va a llevar el fruto con la cual la palabra se está dando. Igual en la visión que también hubo, que se daba la buena palabra y muchos la llevaban en una chuspa, muchos la masticaban o la iban a masticar y la devolvían. Entonces es eso, por las cosas que hay dentro de su corazón, es la persona de poder admitir que la palabra llegue y ministre su corazón. Sí, hermanas, mire que en Mateo capítulo 13, versículo 19 nos dice:
cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces muchas veces uno tiene que ir con una actitud de ir a aprender, de recibir, de enseñar, de preguntar, de estar atento a lo que yo oigo, porque digamos, si estoy distraído y están dando la palabra, pues no voy a poderla recibir, tampoco voy a poder meditarla y tampoco voy a poder ejercitarla, porque el Señor a mí me decía, yo le decía al Señor, yo quiero avanzar, pero ¿qué pasa? Que no avanzo, siempre llego a un lugar y luego me devuelvo, o me quedo ahí, o sigo ahí, pero yo no veo que esté avanzando. Entonces el Señor me decía, venía de la prédica, venía de la enseñanza del domingo, venía feliz, venía gozosa, y apenas llegaba, lo primero que hacía era prender el computador, buscando otra prédica, buscando otra. ¿A qué horas voy a meditar? ¿A qué horas voy a masticar la palabra, que el alimento que Dios me dio? ¿A qué horas voy a meditar en eso? El Señor me decía, ¿por qué no avanzas? Esa no es la respuesta. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a concentrarme más en lo que el Señor estaba dando en el lugar donde Él me colocó a mí, y entonces empecé a meditar la palabra, a aprender la palabra, a recibir la palabra, y entonces ahora veo un avance en mi vida, ahora veo que he podido recibir esa palabra y poderla poner por obra, porque muchas veces a los 8 días o a los días que yo iba, ya me había olvidado hasta que había pasado, que había dicho la enseñanza y todo. Entonces muchas veces por falta de concentración, por falta de entendimiento y por estar también en otros pozos donde el Señor no me envió a comer, entonces estar comiendo de otro lado, estar tomando agua de otro sitio, cuando Dios coloca cada congregación una visión. Mira, hermanos, que bueno, esto con respecto al pueblo de Dios, ¿sí? A la grey, pero igualmente es el pastor también tiene allí algo que hacer. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en Primera de Pedro el apóstol Pedro, porque es que el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis corderos. Seguidamente le dice, pastorea mis ovejas, y después le dice, apacienta mis ovejas. Entonces aquí el apóstol Pedro tiene una experiencia en esta parte, porque el Señor le habla a él y le dice lo que él tiene que hacer. O sea, como decir, esa es la visión de él. Él es un apóstol enviado a los de la circuncisión, pero aún está diciéndole, apacienta mis corderos, o sea, dale de comer a mis ovejas pequeñas, ¿sí? A las recién nacidas, a los corderos, ¿sí? Después dice, pastorea, o sea, la apacentar es dar la comida, y el pastorear es un trabajo de el buen cuidado de la oveja, ¿sí? Y después dice, apacienta mis ovejas, o sea, dele de comer a los pequeños como a los adultos, ¿sí? Entonces es lo que el apóstol Pablo dice, a los niños se les da leche, y a los que están ya ejercitados en la doctrina, entonces les da vianda. Entonces eso es lo que está el Señor diciéndole al apóstol Pedro. Entonces el apóstol Pedro, él tiene una experiencia en esto, y entonces en 1 de Pedro capítulo 5, él está diciendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Bueno, entonces aquí el apóstol Pedro, él tiene una experiencia y él está dando ya el consejo. Primeramente el Señor le hace ese llamado y le da esa instrucción al apóstol Pedro, pero resulta que aquí ya le está diciendo el apóstol Pedro nos dice a nosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Entonces no por fuerza, o sea, eso tiene que ser voluntario,
Y ese es el llamado que el Señor le hace a uno, porque muchas veces un pastor puede decirle, hermana Francia, hágame el favor y va y abre iglesia por allá donde usted vive y que yo la voy a estar respaldando. Y entonces si usted no quiere, y empieza esa pelea suya allá adentro en su interior y dice, no por fuerza, sino voluntariamente. O hermana Xiomara, hágame un favor y vaya a un discipulado allá en la plaza de mercado, que un señor me dijo a mí que para que lo discipulara, y pues la cuestión de que se tiene que ser voluntariamente, la disposición y no por ganancia deshonesta. Y nosotros vemos eso ahora en la iglesia, vemos mucha ganancia deshonesta. Por ejemplo, lo de los encuentros, reencuentros, contraencuentros y posencuentros y todo lo que sea, tiene que ver eso con ganancia deshonesta, y esa es una falsa doctrina, mis hermanos. Y aquí nos habla también igual muchas cosas que se pueden trabajar con el dinero, y el Señor le habla, el apóstol Pablo le habla a Timoteo sobre el amor al dinero, y dice que muchos han padecido. Lo podemos ver en la palabra en 1 de Timoteo 6:9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces aquí podemos ver esto de las ganancias deshonestas, y después nos dice, sino con ánimo pronto. En el versículo 3 nos dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y esta es la parte de lo que habla el Señor, el apóstol Juan, cuando habla de los nicolaitas. Cuando se habla de esa doctrina de los nicolaitas, es el señorío que se tiene sobre las personas. Después nos dice que siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, esta es otra parte que nosotros debemos de tener en cuenta, porque el apóstol Pedro está hablando sobre el señorío. Entonces muchas veces cuando se aplica ese señorío y se aplica de una forma fuerte, entonces aún las personas no van a querer sujetarse. Entonces es toda la obra del mismo enemigo allá adentro. Primeramente en lo de las ganancias deshonestas, también cuando se coloca a una persona por fuerza, eso le está abriendo puerta al enemigo. En el versículo 8 el apóstol Pablo termina diciendo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces aquí podemos mirar, hermanos, cómo nosotros como ministros podemos abrir puerta y el enemigo nos puede estar ayudando en todas estas cosas. Pero todo tiene un fin, ¿no? Robar, matar y destruir. Y ese es el punto que nosotros entonces tenemos que prestar atención. El apóstol Pablo, cuando en sus cartas que le habla a Timoteo, Timoteo es enviado a ser un pastor, y entonces bendito el Señor, porque el apóstol Pablo le da las instrucciones a Timoteo, y Timoteo es un joven, ¿cierto? Y él dice, no, que nadie tenga en poco tu juventud. Pero sin embargo, el apóstol Pablo está dándole los requisitos que debe tener un obispo, ¿cierto? Y entonces entre ellos está diciendo
en el versículo 6 de Primera de Timoteo capítulo 3, está diciendo: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces mire, hermano, cómo el Señor muestra de que el enemigo puede trabajar aún en el obispado, ¿cierto? Como lo dice aquí en Reina Valera. Dice, no un neófito, o sea, no una persona nueva, no una persona que tenga muy poca doctrina. Sí, no sea que envaneciéndose, o sea, ya es en la persona, uy, me pusieron de pastor en esta iglesia, entonces se puede envanecer y caer en la condenación del diablo. O sea, es un trabajo que el enemigo va a hacer en conjunto. Y en el versículo 17 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. O sea, es importante que el pastor, una cosa es cuando estaba en el mundo, ¿cierto? Una cosa es cuando estaba en el mundo y que el Señor lo alcanzó y la persona empezó a cambiar y después el Señor lo llamó al pastorado. Pero otra cosa es que en el mismo pastorado, en el mismo llamado que el Señor ya le ha hecho, en el caminar en Cristo, Él esté dando unos indicios de una desobediencia. Entonces está diciendo que tenga buen testimonio, aún en el mismo pastorado, que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Sí? De los de afuera, ¿quiénes son? Los primeros son los de la casa. ¿Sí? Entonces le dice, vea, y que es que pastor, o vea, y que es que cristiano. Y mírenlo en lo que anda. Entonces está diciendo que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 2 versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y nosotros tuvimos un ejemplo como cuando el rey David, él cometió el adulterio y entonces el profeta Natán le dijo esa misma palabra, que has hecho blasfemar a los enemigos de Dios por lo que había hecho. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta, era un rey, era una autoridad, y el ministro también es una autoridad que ha colocado el Señor. Entonces nosotros debemos de ser muy entendidos de lo que estamos haciendo nosotros en el altar. La palabra de Dios también nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 1 nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y esto es muy importante, que nosotros, cuando la persona quiere hacer su propia justicia, a veces se puede, por medio de la predicación, hacer juicios, ¿no? El ministro puede tratar de hacer su propia justicia en base no a la palabra, sino en base a su propio pensamiento, a su razonamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno no se escudriña la palabra, entonces muchos han dejado de escudriñarla. Entonces ahorita de lo que yo sé, de lo que yo tengo, es que doy. Entonces vienen muchas enseñanzas, vienen muchos consejos, vienen muchas prédicas que van de acuerdo, sujetas a lo que el ministro o el pastor está dando, no sujeto a lo que dice la palabra de Dios, ni a lo que el Espíritu Santo les está revelando, trayendo ese entendimiento, ese conocimiento, para que el pueblo sea dirigido y sea el Señor haciendo ese juicio con justicia que Él hace a través de la palabra en cada una de las personas. Ahí en Romanos capítulo 1, Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les manifestó, pues Dios le manifestó.
Entonces hay muchos que también Dios ya les ha manifestado, pero ellos la detienen, ellos detienen esa verdad. ¿Por qué? Por la injusticia, o sea, por lo que quieren hacer ellos en sus corazones para que el pueblo no reciba la verdad y entonces no pueda el pueblo avanzar, sino que los tengan ahí sometidos a lo que ellos tienen en sus propios pensamientos. Pero ahí mismo lo dice, que porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia. Mira, hermanos, que tan importante lo que ustedes aportan, porque el ministro debe ser dirigido por el Espíritu Santo aún en las cosas que debe hablar, en las cosas que debe enseñar, en las cosas que se debe predicar. Y entonces, porque es una grey que se ha puesto de parte de Dios y que la debe apacentar. Esa es una de las partes bien importantes que nosotros tenemos que entender, y que en cada grey hay una visión, ¿sí? Porque la misión es Mateo 28:19, pero la visión es la que el Señor le ha entregado al ministro y el ministro debe de desarrollarla. Nosotros podemos ver, por ejemplo, al apóstol Pablo, que el Señor le dice que vaya predique a los gentiles, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo él empieza a trabajar y el Señor le empieza a revelar la palabra, y entonces le está revelando la palabra para los gentiles. Y gloria a Dios por las cartas que el apóstol Pablo envió, que es lo que nosotros tenemos ahora para caminar como nosotros, como cuando éramos gentiles, que no éramos pueblo de Dios, ¿sí? Ajenos de sus pactos y todo ello. Ahora conocemos la palabra de Dios y tenemos la instrucción del apóstol Pablo, que es la revelación por el Espíritu de Dios al apóstol. Entonces, igualmente el Señor Jesucristo se le presentó y también le dio esa palabra. Entonces, hermanos, importantísimo que cada ministro que está caminando, ahora hay algo bien interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que se habla de la iglesia madre, y la iglesia madre tiene iglesias hijas, y esas iglesias hijas tienen que obedecer a lo que dice la iglesia madre. Entonces, o sea, el ministro también tiene una grey que alimentar. ¿Y qué es lo que debe darle? Entonces ese ministro también debe meterse con el Señor. No solamente lo que pueda decir la directriz, que es que esa es la parte importante, que son guiados por hombres. Y cuando se está siendo guiado por hombres, allí trabaja el enemigo, porque no es la guianza del Espíritu Santo. Entonces, respecto a lo que decía aquí la hermana, que leía Romanos 1 y 18, que dice en el pedacito que dice que detienen con injusticia la verdad. Y usted, ministro, está hablando de apacentar, pero vemos que en estos tiempos hay mucho pueblo de Dios que no está siendo apacentado, que más bien ha entrado en una angustia, en un temor, anda en muchas circunstancias. ¿Por qué? Porque no sé si es que no está de pronto donde están, el ministro no está recibiendo esa revelación, no está siendo instruido, guiado por el Espíritu Santo para él poder llevar a ese pueblo. Si no hay lo que usted dice, porque le entregaron la visión, se les entrega al ministro para el pueblo, y si ese pueblo o el ministro no está teniendo una revelación del Espíritu Santo, entonces pues muy difícilmente va a poder apacentar un pueblo, y es en este tiempo donde necesita ser el pueblo apacentado. Entonces lo que usted dice, y con la cita que dice la hermana, entonces ¿qué pasa? Que esa verdad está oculta. Está oculta primeramente porque o no se investiga o no se quiere decir, porque sujetan al pueblo, pues como usted decía, a hombres, pero también esa verdad puede estar oculta. ¿Por qué? Porque sencillamente el Espíritu Santo no ha traído la revelación. ¿Por qué? Porque no se ha buscado la revelación de parte del ministro, ¿no? Sí. Eso es lo que sí, hermano, entonces hay una dependencia. Nosotros debemos de tener una dependencia del Espíritu Santo de Dios,
porque el Señor Jesucristo es el que les da para que el Espíritu Santo traiga, ¿sí? Entonces, porque es su pueblo, es su esposa la que tiene que ser nutrida, la que tiene que ser levantada, la que tiene que ser adornada, ¿sí? Entonces, ahí ahí está el Espíritu Santo, que es nuestro amigo, ¿sí? El amigo de la esposa. El amigo del esposo era Juan el Bautista. Pero entonces, cuando se hace la interferencia del hombre, ahí obra el enemigo, ¿sí? Ahí obra el enemigo. Entonces, por ejemplo, debemos de entender que hay misiones donde ya tienen un cronograma de las prédicas del mes. Entonces se ha sacado al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un cronograma de predicaciones del mes. A mí me mostraba un ministro que pertenece a una misión grande y todo ello, dice, esto es lo que vamos a predicar en este mes. Digo, tan tremendo, pero es hombres. Y aún así, pastor, mira que yo veía una compañera, una hermana en Cristo, que ella tiene un discipulado y a ella le dan los papeles, qué es lo que ella va a hablar en ese discipulado. Entonces ella no se preocupa por estudiar, no se preocupa porque el Espíritu Santo le revele, porque ya está todo ahí. Entonces el pueblo va a recibir de lo que, como usted decía, el hombre dio, no es lo que pero entonces, hermana, de todos modos es palabra de Dios, pero la persona como está ahí, dice que no estudia, la persona no hace nada porque ya está todo dado allí. Entonces ese es el problema que nosotros podemos, porque es la búsqueda, es la intimidad con el Espíritu Santo para que Él pueda dar esa provisión. Entonces esa es la parte que cuando el hombre se mete en esas cosas, no solamente es el hombre el que se mete, sino también el enemigo hace una obra. Y bien importante lo que nosotros hablábamos anteriormente. O sea que no deja actuar al Espíritu Santo que trae la revelación. Claro, y nosotros estamos mirando que cuando dice cuando la semilla cayó en el camino, ¿sí? Cayó en el camino, o sea, junto al camino, dice, ese es lo que la persona, viene la palabra, entra al corazón, no la entiende y el enemigo la saca. Entonces es importante que nosotros podamos entender esta parte. Quería compartir esa, por ejemplo, viendo que muchas veces, ¿no? Dice la palabra, no muchas veces dice la palabra en Mateo 16, 18 que las puertas del Hades no van a prevalecer, ¿no? Pero como el enemigo está funcionando, porque ¿qué pasa? En unas versiones dice que tu nombre es Pedro y que sobre esta iglesia y sobre esta piedra edificaré mi roca. Sí. Pero yo estuve mirando otras Biblias y en una hay una que me llamó la atención, que yo digo, le dice así, porque tú eres Pedro, pero eres piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia. Sí. Entonces me dice, y es solo ahí delante de ahí donde no va a prevalecer el Hades. Dice, no entrarán por esas puertas. Entonces en una versión que leía, entonces veía ahí cómo realmente la iglesia tiene que estar siendo cimentada por la guianza que los ministros están teniendo, el Espíritu Santo que está dirigiendo. ¿Para qué? Para que la iglesia se afirme. Y entonces todo lo que el enemigo quiere hacer en la iglesia no prevalezca, porque sobre esa piedra grande que es Cristo, donde nos vamos a sostener guiados por el Espíritu Santo. Y me llamó mucho la atención, porque dice, porque tu nombre es Pedro, pero eres piedra pequeña. Sí. Porque en la otra versión es porque tu nombre es Pedro y piedra, y sobre esta iglesia, ahí hace la aclaración, dice, porque sobre esta piedra grande es que yo voy a edificar mi iglesia, en él. Entonces, sí, en la Reina Valera dice... Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira, hermanas, que es importante entonces que nosotros entendamos que esto, el de estar en el altar y ser un ministro de la palabra es muy delicado, y que nosotros tenemos que ahondar. Nosotros tenemos que
ir a la profundidad. Hermanas, si usted me busca Hebreos capítulo 12, donde nos habla acerca de la palabra, qué es lo que hace la palabra de Dios. Hermanos, nosotros debemos de tener en cuenta, porque allí en Malaquías la palabra de Dios nos dice algo y dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces aquí nos está diciendo a nosotros acerca de que desde el altar se está maldiciendo al pueblo de Dios. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo estaba apenas comenzando y ya había estudiado sobre el discipulado y ya podía discipular. Entonces a estas personas los llevan al altar a que lean acerca de una palabra sobre el diezmo, y esta era la palabra favorita, ¿sí? Y decir: malditos sois porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y el apóstol Pablo y el Señor mismo dice: apacentad la grey. Y dice, también nos dice que debemos trabajar con las ovejas, y esas ovejas son del Señor, porque dice: apacentad la grey del Señor, está diciendo. O sea, son ovejas del Señor. Y cómo a esas ovejas del Señor se van a estar maldiciendo desde el altar. Entonces, claro, porque ministro, le traen a la gente angustia, zozobra, y cuando la gente, por ejemplo, tiene sus muchas obligaciones y de pronto no les alcanza el sueldo, entonces dicen: no, es que yo tengo que dar tanto, y entonces por miedo llevan ese dinero, pero es por miedo, no es por una obediencia ni por qué, sino por miedo, porque ya está inculcado que deben llevar un diezmo. Entonces quedan pasando una necesidad, y ese pueblo queda en angustia, en zozobra y pasando, no sé, muchas necesidades tal vez. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que mirar, hermano, lo que el Señor nos habla. Este es el antiguo pacto, ¿cierto? Sí. Este es el antiguo pacto que está diciendo acerca del diezmo, ¿no? En Malaquías. Y esta palabra, yo me acuerdo que esta era la palabra que nosotros leíamos, y pues uno inocentemente la leía, pero uno, o sea, en el caso mío, porque apenas habíamos terminado el discipulado y el estudio del discipulado, y entonces los que terminaban podían leer. Pero entonces a nosotros, ahora uno viendo esto, digo: uy, pero ¿cómo uno puede estar maldiciendo al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios puede estar siendo atado, ¿sí?, por esas mismas circunstancias y todo ello? Y entonces, ¿estamos en contra del diezmo? ¿O estamos en contra de la ofrenda? No, estamos en contra de la maldición que se está hablando, ¿sí?, de que al pueblo de Dios no se debe maldecir, ¿sí?, porque a nosotros nos colocaron como ayudadores del Señor en su grey, la que fue comprada con precio de sangre. Es un error. Y si yo estoy maldiciendo al pueblo de Dios por el diezmo o por la ofrenda, pues, o sea, le estoy ayudando al enemigo a que vaya maldición sobre ellos, ¿sí? Entonces aquí en Hebreos capítulo 7, versículo 11 nos dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, porque aquí, cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Aquí nos está diciendo entonces la palabra de Dios de dos tipos de sacerdocio, ¿cierto? Vemos el sacerdocio levítico, que nos dice ahí en Hebreos, dice: porque bajo él
recibió el pueblo la ley. O sea, el sacerdocio levítico es bajo la ley de Moisés, o sea, el antiguo pacto, y viene el otro sacerdocio por medio del Señor Jesucristo, que es el sacerdocio del orden de Melquisedec. Entonces nosotros podemos ver que cuando hay un cambio de sacerdocio, dice en el versículo 12 de Hebreos 7, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces esto, hermano, tiene que ver que nosotros de qué sacerdocio estamos oficiando, ¿sí? Desde el altar. ¿Cuál es nuestro sacerdocio? ¿Del orden de Melquisedec o del orden aarónico? Del orden o sea, por la ley, del orden levítico. Entonces aquí hay una gran diferencia de los sacerdotes que se paran en el altar, y entonces ahí es una piedra de tropiezo para el pueblo. Entonces hay demasiada gente, ¿sí?, que han tenido problemas con esta parte de lo que es el diezmo, pero cantidad de gentes que no tienen, o sea, que no van a una iglesia, que no son creyentes, y tienen, cuando se les habla de iglesia cristiana, ahí mismo la plata. Nosotros evangelizamos en la plaza de mercado, y esto es una situación así de esa índole, hermanos. Y en Corintios, 2 Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8 nos dice la palabra de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces aquí, hermanos, es bien tremendo, porque el Señor está diciendo, mire, hermana, si a usted le dicen, hasta le ponen revólver, pues que le ponen sobre en el asiento, le ponen el ujier ahí en la puerta con el sobre, y más en este tiempo, hermano, hasta dan la cuenta para la cuenta de ahorros para consignar, y bueno, hay toda una cantidad de cosas ya montadas, hermano. Pero si a usted le están como hostigando con ese dinero, ¿usted lo va a dar de corazón y sin tristeza? Esa es una situación que nosotros podemos hacer dañar el dar de las personas, hermano, porque dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí hay una parte importante en el versículo 8 de 2 Corintios capítulo 9, nos dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y aquí es la parte importante que nosotros debemos entender, que no es el que da dinero recibe dinero, ¿sí?, sino que aquí nos está diciendo que es toda gracia. Y entonces, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea que el Señor no es de que si sembró dinero vas a dar dinero, no, dice para que abundemos en toda gracia, o sea, todo lo que el Señor tiene en nosotros, y eso es por un corazón dadivoso, por un corazón que da sin como dice aquí, no es por necesidad, porque mucha gente dice, voy a dar esto como en la especie de la pirámide, ¿no?, para triplicar, voy a hacer esto para que multiplique. Entonces dice, no con tristeza tampoco. Hay una situación de que alguien contaba de que se hacía que los que daban diezmos que se pararan primero, luego los de la ofrenda, y a los que no daban nada pues no los bendecían. Entonces ahí están haciendo una acepción de personas y haciendo sentir mal a las que no han podido dar. Por eso te digo, hermanos, que es bien tremendo, porque uno en la evangelización es que uno se da cuenta de todo el daño que se ha estado haciendo a la población, tanto de creyentes como de no creyentes, como lo dice Romanos
en su palabra, lo de Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Entonces es muy tremendo, hermano, que nosotros tengamos en cuenta lo que el Señor nos dice acerca de lo que es las escrituras, y que nosotros debemos de trabajar en ellas. Nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es la finalidad, hermanos. Entonces debemos de tener en cuenta la misión, la visión y lo que el Señor nos habla acerca de lo que es ser un ministro de Dios en Efesios capítulo 4 versículo 11, que nos habla desde para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo esté bien concertado en lo que es la fe, en la unidad de la fe y en el conocimiento de Dios, de un varón perfecto y hechos a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces esto es bien interesante, hermanos, que igual necesitamos la guianza del Espíritu Santo en todo momento, y más aún con la grey del Señor, que fue comprada con precio de sangre. Padre, te amo, gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por todo lo que tú nos estás hablando, Rey. Por todo lo que tú, Señor, quieres que tu iglesia, tu grey, Señor, entienda, Rey Santo, Señor. Auxílianos, Señor, bendito Dios, Señor, y que, Señor, no es bueno esta pandemia, Señor, pero has utilizado, Señor, esta pandemia, Señor, para ir separando las aguas, Señor, para ir manifestando, Señor, bendito Rey, Señor, lo que es verdadero de ti, Rey Santo, Señor. Señor, gracias. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey, para con tu pueblo, Señor, bendito Rey, Señor. Y que esta palabra, Señor, bendito Dios, siga despertando, Señor, a tu pueblo, siga despertando, Señor, a los valientes, Señor, siga despertando, Rey Santo, Señor, a aquellos, Rey Santo, Señor, que despertarán, Señor, a la iglesia también y dirán, ahí viene el esposo, Señor. Y que las 5 vírgenes, Señor, sensatas, y las 5 insensatas, Señor, arreglen sus lámparas, Rey. Señor, sigue obrando y sigue despertando a los valientes, Rey Santo, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Que el Santo Espíritu de Dios, Señor, despierte los espíritus, Señor. Así como, Señor, despertó, Señor, en el tiempo de la construcción del templo, Señor, que despertó a Nehemías, despertó a Esdras, Señor, aún a Ciro, rey de Persia, Señor, que tú dices, mi siervo, Señor, bendito Dios, despertaste el Espíritu para que hiciera el edicto, Señor. Rey Santo, Señor, sigue despertando los Zorobabel, Señor, los Josué, Señor, bendito Rey, Señor, sigue despertando los Mardoqueos, Rey Santo, Señor, que levanten el templo, Padre Santo, Señor, para que cuando sea despertada tu iglesia, Señor, cuando sean, Señor, libertados, Señor, los que están en Babilonia, Señor, vayan a Jerusalén, Señor, así como lo muestras tú, Señor, en las Escrituras, y ya tenían templos, Rey Santo, Señor, para oficiar delante de ti, Rey, con el pueblo, Rey Santo, Señor. Levanta, Señor, y despierta a los valientes, Padre Santo, Señor, que harán esta obra, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. Qué bendición. Gracias al Señor, y los bendecimos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor traiga a través de su palabra sabiduría, entendimiento
y pueda hacer la obra para la cual la palabra ha sido hoy dirigida por el Espíritu Santo para sus vidas. Sean bendecidos. Que puedan intimar cada día más con Él para que el Señor les dé revelación de la palabra que escuchan y puedan aportar en la parte de abajo de la En el enseñanza. chat. Sí, en el chat. Eso yo porque yo esta mañana estaba pensando en eso que le iba a decir a usted. Que esta palabra recibida sea desatando toda atadura que ha hecho el enemigo en sus vidas y sean libres. Dios los bendiga. Amén.